Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Estamos grabando para el curso de biología. Nuestra culturizante imagen de fondo de esta diapositiva se llama Abjection, es de la artista británica Jack Saorsa, es parte del proyecto Dibujando el cáncer de la mujer. ¿Eh? Saorsa es una artista del Reino Unido que está actualmente viviendo en Cardiff. Tiene varios estudios y esta imagen en particular es parte de una serie de imágenes que muestran distintas etapas de la enfermedad del cáncer. Soy Marco Olmos y nuestra clase de hoy es precisamente cáncer. El objetivo de esta clase es conocer algunas fallas típicas en el proceso de ciclo celular y los métodos de reparación de daños del ADN. Y además describir la progresión básica de la carcinogénesis desde el proceso de la primera mutación hasta que tenemos la metástasis a través de las distintas moléculas que vamos a encontrar involucradas en el proceso. En Chile, el cáncer ha ido en aumento desde hace ya varios años, en realidad, que la estadística más observada, mejor observada, es desde el año 2008 en adelante. Hay ciertas estimaciones hacia atrás, y como pueden ver en este gráfico, donde el cáncer se muestra en azul, ha ido en aumento constante, ¿ya? Y está acercándose ya a las tasas estimadas, o sea, y observadas para la principal causa de muerte en nuestro país, que es la enfermedad cardiovascular, básicamente los infartos. La tasa de muerte cada 100.000 habitantes por tumores malignos en el país completo es 160,3 para hombres y 114,4 para mujeres, ¿ya? Distribuida en más o menos uniformemente en todas las regiones, salvo en la región de Antofagasta, donde evidentemente hay mucha mayor tasa de muerte por desarrollo de tumores. Claramente esto está relacionado con la industria minera, que es predominante en esa región. Así que está dentro de los factores que causan cáncer, que veremos al final. En hombres, el cáncer que causa más muertes es el cáncer de estómago, seguido rápidamente por el cáncer de próstata, ambos cerca de entre 23 y 25 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Ahora bien, el cáncer de próstata es el de mayor incidencia, o sea, la mayor parte de la población con cáncer tiene cáncer de próstata. Sin embargo, el más mortal es de estómago, que tiene casi la mitad de incidencia del cáncer de próstata. Fíjense que el cáncer de próstata tiene una incidencia de casi 51 afectados por 100.000 habitantes y el de estómago casi 30 por 100.000 habitantes. Pero de esos casi 30, casi todos se mueren, distinto en el cáncer de próstata. En mujeres la situación es un poco diferente. La mayor mortalidad y la mayor incidencia es por cáncer de mama, ¿ya? Pero la incidencia es casi 50, al igual que hombres, y la mortalidad es mucho menor. Esto tiene que ver básicamente por la mejor probabilidad de sobrevida que tiene en general este cáncer comparado con el cáncer de estómago. El segundo cáncer en mortalidad en mujeres es el cáncer de bronquios y pulmón. Sin embargo, este no es la segunda incidencia, de hecho es la séptima incidencia, ¿ya? O sea, es mucho menos común, ¿ya? Pero mucho más mortal. De hecho, tiene básicamente eh, el mismo lugar en hombres y en mujeres. Es el tercero en hombres, el segundo en mujeres. ¿Ya? En mujeres, el segundo cáncer más común es el de piel.
Ahora, dadas estas estadísticas, es evidente por qué el cáncer es un conjunto de enfermedades importantes en nuestro país. Entonces vamos a ver por qué se genera el cáncer. Y para eso vamos a recordar el ciclo celular. ¿Ya? Todas las células siguen este ciclo dividido básicamente en interfase y fase M, ¿ya? Que involucra la mitosis y la citocinesis, básicamente. ¿Ya? Donde tenemos tres fases divididas, la interfase, la fase de G1, en las cuales también se puede la célula diferenciar en una fase G0, la fase S, que es la fase de síntesis de ADN, y la fase G2, que es básicamente preparación para mitosis. La mayoría de las células o están viviendo en G1 o en G2, la mayoría en G1 en todo caso. ¿Ya? Y en mitosis tenemos, bueno, la profase, la metafase, después la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ya? En todo caso, no vamos a ver específicamente las fases de la mitosis, así que lo más importante en este caso va a ser la interfase. El ciclo es, por supuesto, regulado. Y tenemos entonces varios puntos de control. ¿Ya? El primer punto de control está en la entrada a fase S, está entre G1 y S. En este punto se comprueba si la célula es lo suficientemente grande, ¿ya? Entonces se chequea el crecimiento de la célula y se chequea el entorno para ver si es favorable. Si lo es, pasamos a fase S, ¿ya? Y en la fase S se replica el material genético. Inmediatamente una vez que termine, pasamos a fase G2. ¿Ya? Y entre la fase G2 y la fase M tenemos otro punto de control. ¿Ya? En esta volvemos a revisar el entorno y el crecimiento de la célula, por si acaso, pero el punto más importante es este. ¿Está el DNA replicado? ¿Ya? Está todo el DNA replicado, y esto tiene que ver con la maquinaria de replicación. ¿Ya? Si está todo el DNA replicado, podemos pasar al siguiente punto. ¿Ya? Y acá hay otro punto en la fase M, que es la salida de la fase M, que es en mitosis en metafase. ¿Ya? Y lo que comprueba es que todos los cromosomas estén alineados en el uso mitótico para que la separación sea equitativa. ¿Ya? En el desarrollo de células tumorales, el punto que más veces tiene fallas es este punto de inicio, ¿ya? En el que se comprueba además si el ADN está bien, o sea, si se puede replicar porque no hay ninguna falla. ¿Ya? Y si encontramos fallas, no se deja pasar a la fase de replicación. ¿Ya? Por supuesto, también hay control de fallas durante la replicación, pero idealmente, una vez que empezamos a replicar, el, el ADN tiene que estar bueno, ¿ya? O sea, sin ninguna falla, o sea, terrible por lo menos. Ejemplo de esto entonces es cómo funciona la proteína P53, que es la que detecta el daño en el ADN. ¿Ya? Para poder pasar a la fase S de replicación, necesitamos estas proteínas activas. ¿Ya? Sin embargo, cuando P53 detecta DNA dañado por distintas maneras, hay varios detectores de daño que terminan activando a P53, que es una proteína. P53 actúa como un regulador transcripcional que hace que se sintetice esta proteína P21. Y P21 se une a las proteínas necesarias para pasar de fase, y así evitamos que esta fase pueda seguir, porque estas proteínas normalmente lo que hacen es fosforilar esta otra, que permite que se libere entonces el factor necesario para la síntesis de ADN. ¿Ya? Esta proteína es un activador de la transcripción
que me permite sintetizar, ¿ya?, las enzimas necesarias para pasar a la fase S. ¿Ya? Y si no está la proteína CDK2 con la ciclina E, no puedo sacar a PRB, y PRB entonces queda afirmando al factor transcripcional y no puedo sintetizar las enzimas para la replicación del ADN. Entonces, una vez que el daño ha pasado, se inactiva P53, se inactiva entonces P21 y se vuelve a activar las ciclinas y pueden entonces activarse todo el mecanismo y pasar a la fase S de replicación. Debemos reconocer en todo caso que hay daños y mutaciones, es decir, no son lo mismo. Un daño es simplemente una alteración del ADN. Una mutación, en cambio, es un daño que se está heredando, o sea, es un cambio heredable en la secuencia original. ¿Ya? Por supuesto, los daños pueden llevar a mutaciones. ¿Ya? Por ejemplo, un daño relativamente común es que se peguen cosas en este oxígeno de la guanina, por ejemplo. Y por lo tanto, ahora ya no está disponible este oxígeno para hacer uno de los puentes de hidrógeno con la citosina. Entonces, como solo hace dos, hace enlace con timina. Entonces, hemos introducido una base que no corresponde, ¿ya?, en la siguiente replicación. ¿Ya? Ahora, este daño se puede reconocer antes de la replicación y por lo tanto se puede arreglar. Uno de los mutágenos más comunes es la luz ultravioleta, que causa básicamente dos tipos de daño, que son los dímeros de pirimidina. ¿Ya? Las pirimidinas son las bases hidrogenadas de un solo anillo, ¿ya?, es decir, timina y citosina. ¿Ya? Y lo más normal es que se hagan un enlace, bueno, dos enlaces entre las dos timinas normalmente, ¿ya?, que están una arriba de la otra. ¿Ya? Este es el anillo que se llama de ciclobutano, que tiene 4 carbonos. ¿Ya? Existe también otro tipo de enlace en la que no es un anillo de carbono, sino que este interactúa con el de acá, o sea, se hace un enlace cruzado. ¿Ya? Pero como sea, ambos son productos de la excitación de los electrones de esos carbonos con luz ultravioleta, ¿ya? Y ambos son no informativos. Es decir, cuando la polimerasa de ADN trata de leerlos, no entiende, ¿ya? Y por lo tanto no puede poner ahí ningún nucleótido, ¿ya? No puede replicar esa parte. ¿Ya? Bueno, ¿de dónde sacamos nosotros luz ultravioleta? Bueno, simplemente exponiéndonos al sol. ¿Ya? Y es por eso que todo el mundo sabe o debería saber que la exposición prolongada al sol puede producir cáncer a la piel. ¿Cómo reparamos entonces un daño en el ADN? Hay varios tipos de daño y varios tipos de reparación. ¿Ya? Yo voy a mostrar simplemente 3 acá. ¿Ya? El primero es la simple escisión de una base, o sea, sacar la base, ¿ya?, sin romper el ADN, solo se cambia la base. Entonces, supongamos acá que esta citosina sufre un daño y se convierte, pongámosle, en uracil. ¿Ya? La citosina, si le sacan un amino, se convierte en uracil. ¿Ya? Entonces, el uracilo no aparea con guanina, sino que con adenina. Entonces, es reconocida, es decir, ya, este nucleótido está malo, esta base no tiene nada que hacer acá, así que se saca la base, solo la base. Entonces queda un sitio apurínico o apirimidínico, que bueno, en este caso es apirimidínico porque es sin una pirimidina,
¿ya? Pero se llama AP porque puede ser para apurínico o apirimidínico, básicamente sin base. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se hace entonces acá? Tenemos dos opciones, rellenamos con la que corresponde, ¿ya? O simplemente rellenamos con cualquier cosa para inducir un error y así, mediante la prueba de lectura, arreglar esto, o sea, sacando todo el nucleótido y se vuelve a arreglar. ¿Ya? El asunto entonces es que se remueve la base, ¿ya? Y se reconoce ahora un sitio vacío. ¿Ya? Entonces tenemos aquí involucrados dos sistemas de reparación de una. El que reconoce que la base no va ahí y la saca, y el que reconoce que ahí falta una base y lo arregla. ¿Ya? Otra opción es el sistema de escisión de nucleótido, que de hecho es el que se utiliza normalmente para reparar los dímeros de pirimidinas que estábamos hablando recién. ¿Ya? En los dímeros de pirimidina, como no hay apareamiento, ¿ya? Se forma una especie de burbujita en el ADN, ¿ya? Porque no están unidos los nucleótidos, entonces esto es reconocido por algunas proteínas, ¿ya? Y se abren las cadenas de ADN, se cortan los bordes, ¿ya? Se cortan un par de bordes, bueno, aquí estamos, se llama escisión de nucleótido, pero estamos sacando un montón de nucleótidos, todos juntos, ¿ya? Y se rellena. ¿Ya? Entonces saco un pedazo de ADN malo y pongo un pedazo de ADN bueno. ¿Ya? Otro tipo de daño es la ruptura de las cadenas de ADN, que normalmente es producto de radiación mucho más fuerte, como la radiación gamma. ¿Ya? En este caso, lo que usted puede tener es la unión de extremos rotos. Los extremos rotos de ADN, ¿ya? Hacen que se una proteína que se llama CAU, ¿ya? Y se activa entonces el sistema de reparación. ¿Ya? Se unen otras proteínas, se transfosforilan, se juntan las hebras de ADN y se buscan, se separan un poquito y se buscan regiones que se llaman de microhomología. ¿Ya? Secciones cuales que estén cerquita y que se peguen un poquito. Una o dos bases que se peguen ya es suficiente. El asunto es afirmarlo. ¿Ya? Y una vez que se firma, esto ya se puede reparar. Una vez que ya está firmado. ¿Ya? Se ligan con una ligasa. Y chan, chan. Vamos al otro lado. ¿Ya? Hay más sistemas de reparación. ¿Ya? Unos más elaborados que otros. Y hay un sistema incluso que repara cuando hay daños excesivos y que puede generar mutaciones, pero no es la idea hacer una clase de métodos de reparación, sino que de qué pasa cuando todos estos métodos fallan. ¿Ya? Y cuando estos métodos fallan, lo que tenemos es que el daño se convierte en una mutación. ¿Ya? Entonces, donde antes teníamos una base, ahora vamos a tener una base diferente. ¿Ya? Y vamos a ver ya fracasado en el reconocimiento de ese daño y tenemos entonces una célula que tiene una mutación. ¿Ya? Que las células tengan mutaciones es de hecho extremadamente común. ¿Ya? Con la cantidad de veces que se replican nuestras células desde que se forma el cigoto, es totalmente esperable que usted tenga muchas mutaciones en distintas partes de sus células. ¿Ya? Pero usted tiene un montón de genes, ¿ya? Y no necesariamente la mutación en un lugar primero, no necesariamente va a caer en un gen, ¿ya? Porque usted tiene mucho más espacio que no es genes, que son secuencias de distinto tipo no codificantes. ¿Ya? Y segundo, si es que cae en una secuencia codificante, que caiga en una secuencia codificante importante. ¿Sí? Porque yo puedo tener la mutación de un gen súper importante para las células neuronales en una célula del músculo y va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Porque no va a ocupar ese gen. ¿Sí? Entonces, el que tenga una mutación no necesariamente implica inmediatamente cáncer. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? El proceso de carcinogénesis tiene
varios pasos, o sea, sigue varios pasos antes de declarar literalmente el cáncer. Por cierto, el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. En este conjunto de enfermedades tienen todas en común que se generan células anómalas que se dividen fuera de control y que destruyen los tejidos corporales. Y ese es el problema. ¿Ya? No es que el cáncer mate precisamente porque es cáncer, sino porque destruye las células no cancerosas, que son las células buenas. Entonces, este proceso parte con algún daño al ADN que genera una mutación. ¿Ya? Pero esta mutación no necesariamente va a ser importante a menos que además, ¿ya?, se supriman los mecanismos de detección de daño. ¿Ya? Entonces, la detección de daño por P53 debe estar suprimida para que esto aumente y sea más notorio. ¿Ya? Nuestra segunda etapa va a involucrar cambios en la célula que la llevarán a disminuir su nivel de apoptosis, o sea, su nivel de muerte programada, ¿ya?, y reduce el control del ciclo celular. ¿Ya? Esto lleva a que se dispare la proliferación celular, ¿ya?, básicamente por una serie de factores de crecimiento. Todos estos son factores de crecimiento. Eventualmente, esta célula, que era primero inicialmente una célula, ya después hace un grupo de células, ya se convierte en un tumor, ¿ya?, y este tumor genera entonces angiogénesis, es decir, vascularización para poder tener energía, y eventualmente lleva a metástasis. ¿Ya? Y esto hace que las células se vayan a otros sitios y produzcan ahí nuevos tumores. ¿Ya? ¿Qué características entonces tienen en común las células cancerígenas? Tienen varias. De partida, tienen una señalización de proliferación que es sostenida. O sea, se están continuamente diciendo las unas a las otras que hay que proliferar. Después, evaden los supresores de crecimiento. Es decir, se impide que la masa de células deje de crecer. Sigue creciendo a pesar de que se supone que no debería. ¿Ya? Además, resisten la muerte celular, ¿ya?, de la apoptosis, inducen la vascularización, ¿ya?, permiten generar la inmortalidad replicativa, porque resulta que en todos los casos, si usted divide constantemente ADN, eventualmente va a encontrar fallas y se van a hacer los cromosomas inestables, ¿ya?, si usted divide y divide. Pero se encuentra una manera de hacerlos estables a pesar de que estén fallados. ¿Ya? Y eventualmente se activan los sistemas de invasión y la generación de metástasis. ¿Ya? Vamos a ir viendo todas estas cosas una a una. ¿Ya? Partiendo por la señalización proliferativa sostenida. ¿Ya? Las células tumorales están continuamente dividiéndose, ¿ya?, pero debido a que continuamente se están secretando factores de crecimiento de manera para y autocrina, es decir, esta célula, que es la primera con la mutación, secreta factores de crecimiento, ¿ya?, a las células de alrededor y hacia sí misma. A sí misma es autocrina. Y una vez que ya tenemos varias células, ¿ya?, ahora es paracrina porque se detectan las de los demás. ¿Ya? Este proceso de secreción de factores de crecimiento sostenido, ¿ya?, va durante todo el proceso de proliferación tumoral, desde que parte la primera mutación hasta que ya estamos en metástasis. ¿Ya? Y hay distintos
factores involucrados cada vez. Como pueden ver acá, por ejemplo, para llegar de una célula a muchas células, intervienen estos factores, el IGF-1 y el EGF, ¿ya? Para invadir, para generar otros tumores en otros lados, está involucrado otra serie de factores, ¿ya? Una vez que llegan al donde tienen que invadir, tenemos otra serie de factores, etcétera. Entonces vamos generando distintos factores y todo esto va siendo progresivo. Inicialmente se hacen un tipo de factores que solo hacen que crezcan. Eventualmente una de las células muta y empieza a producir los factores que llevan a la proliferación y a la invasión. Eventualmente se empiezan a producir clones que son resistentes por distintos tipos de factores, clones que son capaces de generar angiogénesis, etc. Entonces vamos variando y tenemos distintas etapas para distintas productos de factores de crecimiento. Como mencionamos antes, P53 actúa induciendo el arresto del ciclo celular, es decir, la detención del ciclo celular. Esto actúa como un supresor del crecimiento, ¿ya? Y por eso P53 se llama una proteína supresora de tumores, que como vimos recién, detecta daño al material genético. Entonces, para poder evadir esto, tenemos que eliminar la función de P53. Por supuesto, eso no está programado, es una casualidad, ¿ya?, que se elimine la función de P53. Usted puede tener una célula en la cual se hayan activado genes que tengan que ver con la generación tumoral, pero mientras siga activado el P53 no va a generarse un tumor porque P53 va a detener, ¿ya?, la replicación de esta célula, ¿ya? Entonces, solo cuando se elimina la función, además ya podemos empezar a tener una generación más sostenida de tumores. O sea, tienen que pasar varias cosas. Ojo con eso. Vimos que el tumor se hace resistente a la muerte celular, ¿ya? P53 puede impedir que la célula se replique, ¿ya? Pero además existen otros factores que hacen que la célula se suicide en caso de ser necesario, ¿ya? La muerte celular programada se llama apoptosis y puede ser iniciada por estímulos intracelulares o extracelulares, ¿ya? Puede ser inducida o la misma célula puede darse cuenta de que está fallada y autoeliminarse. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace normalmente una célula en apoptosis? ¿Ya? Se activan una cascada de proteínas que se llaman caspasas, ¿ya?, que son varias proteínas, una tras otra, todas se llaman caspasas, ¿ya?, que llevan finalmente a la activación de ciertas caspasas. Por cierto, los numeritos son los nombres de las caspasas, tienen el nombre caspasa 1, caspasa 2, etc. Entonces, tenemos caspasas de iniciación, que pueden ser por señales intracelulares o por señales extracelulares. De hecho, el sistema inmune puede señalizar a una célula que haga apoptosis cuando está infectada con virus o algo así. Entonces se terminan activando caspasas de ejecución que llevan a dos caminos. La fragmentación del ADN por activación de enzimas endonucleasas y la fragmentación de proteínas que llevan finalmente a la muerte de la célula. Ahora, además suceden otros cambios, por ejemplo, hay cambios en la estructura de la membrana que permiten que el sistema inmune reconozca que esta célula está haciendo apoptosis. Cuando una célula hace apoptosis, el sistema inmune simplemente la elimina como si fuera un desecho, ¿ya? No la reconoce como algo que está mal, porque la apoptosis es un proceso normal. Entonces, el sistema inmune
la elimina como desecho y listo, aquí no ha pasado nada. ¿Ya? Distinto es cuando la célula simplemente se muere, ¿ya? Sin hacer apoptosis, y en este caso el sistema inmune se activa porque algo tiene que haber matado a la célula y por lo tanto algo está atacando y el sistema inmune tiene que defenderse. ¿Ya? Por supuesto, si estamos hablando de una célula tumoral, la apoptosis tiene que ser evitada a toda costa. Y normalmente una célula tumoral ya tiene errores en alguna parte de esta vía, ¿ya? O tiene otras proteínas que inhiben las acciones de esta vía. ¿Ya? O sea, ya tenemos tres cosas diferentes que tenemos que tener. Primero, la activación de los factores de crecimiento intrínsecos. Segundo, una falla en P53. Y tercero, una falla en la apoptosis. O sea, tenemos que juntar varias cosas al mismo tiempo. Ahora tenemos una cuarta cosa, que es la adquisición de la inmortalidad replicativa. El hecho de que la célula se pueda dividir y dividir no implica necesariamente que su ADN va a poder aguantarlo. En condiciones normales, los cromosomas tienen en sus extremos unos sectores de ADN, que son ADN también, que se llaman telómeros, que son sintetizados por una enzima que se llama telomerasa. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? La telomerasa sintetiza estos sectores que no son codificantes para proteger el resto del cromosoma, ¿ya? Porque si no, cada vez que se replica, se pierde un pedacito de cromosoma. ¿Ya? Y además hay exonucleasas, que son enzimas, que comen ADN, ¿ya? Porque se supone que usted no tiene ADN expuesto, porque los telómeros los están protegiendo. ¿Ya? Ahora, si usted tiene una falla en la telomerasa y deja de tener telómeros, ¿ya? Entra en un estado en el cual la célula no puede replicar porque se empieza a destruir el ADN, aunque la célula en todo caso puede funcionar igual. ¿Ya? Es un estado que se llama senescencia, que es básicamente vejez de la célula. ¿Qué es lo que pasa entonces? Resulta que se ha visto que en células tumorales la actividad telomerasa varía y disminuye y por lo tanto la longitud de los telómeros va disminuyendo constantemente. Esto quiere decir que estoy replicando el ADN más rápido de lo que la telomerasa puede formar los telómeros. Recuérdense que les dije, cada vez que replico pierdo un pedazo de telómero. ¿Ya? Entonces la telomerasa lo va arreglando. Pero si replico más rápido de lo que puedo reparar los telómeros van disminuyendo. Y llega un punto en el que ya no se puede reparar más y la célula moriría. ¿Ya? Entonces se regula, por así decirlo, las veces que puede replicar una célula tumoral. Sin embargo, resulta que en un momento puede surgir una variación, una mutación nueva, que haga que las telomerasas empiecen a funcionar mejor, ¿ya? Y se equiparen la velocidad de replicación del material genético con la reparación de los telómeros. ¿Ya? Y en este caso, usted empieza a ver que estas células empiezan a tener telómeros más larguitos y por lo tanto se empiezan a hacer nuevamente viables. ¿Ya? ¿Qué significa eso entonces? Que inicialmente usted tiene en un tumor células que son telomerasa negativo, por así decirlo, que no tienen, ¿ya?, telomerasa y por lo tanto empiezan a perder sus telómeros. ¿Ya? Y a medida que crecen, entonces varias células se van muriendo, que son las células que están aquí en verde. ¿Ya? Sin embargo, de repente surgen mutaciones que vuelven a reactivar la telomerasa o que la sobreactivan
para que sea más eficiente. Entonces, como esas células van a poder seguir replicando, porque no van a llegar al estado de senescencia, el tumor empieza a ser de principalmente esas células. Y de hecho, las metástasis son exclusivamente de esas células, porque son las células que no se mueren en el camino. Entonces, tenemos ahora una nueva función que deben adquirir las células tumorales. ¿Ya? Primero, la mutación que las haga empezar a proliferar. Segundo, el evitar reconocer los daños de DNA para poder seguir replicando fácilmente, que es básicamente la función de P53. Tercero, evadir la apoptosis, la muerte programada. ¿Ya? Y ahora, cuarto, la adquisición de la inmortalidad replicativa, es decir, que sus cromosomas puedan aguantar el ritmo de replicación acelerado al que se está sometiendo la célula tumoral. Esto hace ya que la masa tumoral crezca mucho más grande. ¿Ya? Sin embargo, si no le llega energía, si no le llegan nutrientes, no va a poder seguir creciendo tan rápido. Entonces, un paso esencial en que el tumor se haga mucho más maligno es la inducción de la angiogénesis, que es el proceso mediante el cual se forman nuevos vasos sanguíneos. ¿Ya? O sea, la vascularización del tumor. ¿Ya? La vascularización, o sea, la angiogénesis, parte cuando se permeabiliza una parte del vaso sanguíneo que ya existe y se permite que las células que están acá alrededor, estas dos blancas, ¿ya? Empiecen a dividirse y a generar, ¿ya? Una pequeña extensión. ¿Ya? Esto está motivado por la producción en el sector de distintos factores de crecimiento. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace que se empiece a extender un vaso sanguíneo nuevo. ¿Ya? Entonces, como consecuencia, al inicio la masa tumoral crece muy lento y a medida que se va vascularizando puede crecer cada vez más rápido. Aún así, como las células que están relativamente más lejos del vaso sanguíneo aún no van a recibir suficiente oxígeno, es muy común que una célula tumoral lejana del vaso sanguíneo, lejana en términos celulares, por supuesto, esta célula entonces no va a recibir tanto oxígeno y por lo tanto no va a poder hacer todo el metabolismo aeróbico. Y es común que las células tumorales entonces utilicen metabolismo anaeróbico. Y para eso tienen que poder sustentar una gran cantidad de glicólisis, que es la parte del metabolismo que es anaeróbica. Y eso, nuevamente, es otra mutación. ¿Ya? Entonces ya estamos acumulando una serie de mutaciones antes de generar una célula, bueno, no una célula, un tumor, ¿ya? Suficientemente maligno para generar metástasis. ¿Ya? Acá tienen una muestra de cómo se va produciendo la vascularización. ¿Ya? Se necesitan la producción de una serie de factores, ¿ya? Que tiene que producir el mismo tumor. ¿Ya? Y este tumor entonces, que antes estaba constituido de un solo tipo de células, ahora va a empezar a estar constituido de varios tipos de células. Por ejemplo, tenemos estas células que se llaman células del estroma, que normalmente se encuentran formando parte de los tejidos normales. O sea, aquí estamos haciendo el símil de un tejido normal. ¿Ya? Tenemos células dendríticas que producen distintos factores de crecimiento también, ¿ya? Y que eventualmente podrían activar el sistema inmune. ¿Ya? Pero esto está evadiendo el sistema inmune. Así que, ¿ya? Entonces necesitamos una serie de eventos que tienen que ir pasando uno a uno, ¿ya? Pero que a medida que las células se reproducen cada vez más, son cada vez más probables, porque no necesita que pasen
todos en una sola célula. Por ejemplo, puede que esta célula que está aquí produzca los primeros dos factores, ¿ya? Y que esta célula que está acá produzca los otros siguientes dos. Esta célula que está por acá produce los otros dos que ven, así sucesivamente, ¿ya? Entonces, van trabajando en grupo, por así decirlo, ¿ya? Porque recuerden que estamos teniendo una proliferación básicamente sin control de daño del ADN. O sea, cada vez más van apareciendo más mutaciones diferentes. Así que el tumor no está hecho de un solo tipo de célula necesariamente, puede estar hecho de varios tipos de células, en esta etapa por lo menos. ¿Ya? Aquí tienen entonces el mismo dibujo, pero que está coloreado según el tipo de células que van apareciendo, ¿ya? Aquí en esta gama de células tenemos un par de células cancerígenas solamente, ¿ya? A medida que van aumentando las células cancerígenas, también va aumentando la vascularización de este sector, ¿ya? Y mientras más se vasculariza, más células pueden volverse cancerígenas porque es más fácil dividirse porque le está llegando más energía, ¿ya? Y si bien al principio usted va a ir encontrando células que hacen apoptosis, ¿ya? Eventualmente la cantidad de células que hace apoptosis va a ir disminuyendo, porque parece que ese es uno de los hitos en la formación del tumor, que se va perdiendo la capacidad de hacer apoptosis. ¿Ya? Otro monito más para que usted vea que vamos generando vascularización y eventualmente vamos a tener que se unen distintos sistemas vasculares, ¿ya?, que tenemos en la cercanía. El último paso de nuestra progresión cancerígena es la invasión y la metástasis. Las células normalmente están asociadas unas con otras o unas con la matriz extracelular, una red de proteínas en el exterior de la célula. Y en ambos casos, las proteínas que hacen estas uniones, ¿ya?, se llaman caderinas. Bueno, caderinas y cateninas son de distinto tipo. Entonces, dos células adyacentes se pueden asociar entre sí mediante estas proteínas, que a su vez se asocian al citoesqueleto, ¿ya? Esta función es extremadamente evidente en los epitelios, ¿ya?, donde la unión es extremadamente fuerte, ¿ya?, para impedir que los epitelios sean traspasados. Sin embargo, en las células tumorales se produce lo que se llama la transición epitelial mesenquimal, en las que las células que están inicialmente muy unidas entre sí pierden esta unión y se convierten en un tipo de célula que se llama mesenquimal, que es una célula que es mucho más móvil. ¿Ya? Son una especie de células multipotenciales que se pueden convertir en distintos tipos de células, ¿ya?, y se caracterizan porque se replican constantemente, ¿ya? Entonces, pasamos de una célula que está estable y feliz pegadita a una célula que ya no está pegada y que se puede mover. Esta transición entonces aumenta, ¿ya?, la probabilidad de que esta célula se haga invasiva y por lo tanto se pueda generar un foco de metástasis. ¿Ya? Esta célula con forma de fantasmita, ¿ya?, es lo que estábamos mostrando recién, una célula mesenquimal, ¿ya?, que tiene la capacidad de meterse a los vasos sanguíneos, ¿ya?, y moverse a otro lado, eventualmente salir y volver a replicar, ¿ya? Este foco canceroso en un lugar distinto es lo que llamamos metástasis,
¿ya? Y las metástasis normalmente se seguirán produciendo mientras no se elimine el foco principal del tumor, o sea, el tumor principal. Uno saca nada con eliminar todas las metástasis y deja el tumor principal. Hay que sacarlos todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas me van a estabilizar de todo lo que hemos hablado? Hacer que la célula cancerígena vaya siendo cada vez más peligrosa. ¿Ya? De partida, cambios en la regulación energética de la célula van a permitir que la célula pueda aguantar, ¿ya?, este ritmo acelerado de replicación. ¿Ya? El que las células puedan evitar la destrucción por parte del sistema inmune, ¿ya?, además va a permitir que la célula sobreviva, básicamente, porque el sistema inmune debería reconocer las células tumorales, ¿ya?, o que se están replicando demasiado rápido. ¿Ya? Cuando estas cosas pasan, es una señal de peligro para el desarrollo de una célula tumoral. ¿Ya? ¿Qué cosas permiten que lo anterior suceda? ¿Ya? De partida, la inestabilidad que tiene el genoma de la célula tumoral. Como no tiene sistema de reparación de daño, se van generando mutaciones, ¿ya?, y las células van evolucionando, por así decirlo, hacia la sobrevida, porque eventualmente si se mueren todas, chao, terminó el tumor. ¿Ya? El punto es que puede ir hacia la sobrevida la evolución. ¿Ya? Y existen ciertos tipos de actividad inflamatoria que en vez de destruir células, promueven que las células crezcan más. Pero no vamos a entrar en detalles con eso porque ya es mucho enredo y tendríamos que pasar al sistema inmune, que eventualmente lo verán en otro curso. Todo este proceso que describimos antes, ¿ya?, se basaba en que casualmente, ¿ya?, había una mutación. Y después, casualmente, otra mutación. Y así íbamos acumulando mutaciones hasta completar los 6 distintos procesos que describimos. ¿Ya? Pero ¿qué tal si existiera una manera, bueno, que existe porque están viendo, de inducir rápidamente esto? ¿Ya? Y esto lo hacen algunos virus. Existen varios virus carcinogénicos. ¿Ya? Hay unos virus que causan leucemia, ¿ya?, pero el más conocido es el papiloma. El papiloma produce verrugas. ¿Ya? Esa es su principal función, digamos, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y por qué produce verrugas? ¿Ya? Porque induce la proliferación de la célula. ¿Ya? El papiloma infecta epitelios que tienen esta estructura. ¿Ya? Tenemos unas células abajo, la parte de abajo literalmente, del epitelio, que son las que se dividen constantemente, ¿ya? Y cada vez que se divide esta célula, empuja una capa más de células hacia arriba. ¿Ya? Entonces, este epitelio va diferenciándose a medida que está acercándose a la superficie. Esto es básicamente el desarrollo del epitelio en la piel. Entonces, en la piel pasamos de un epitelio espinoso a uno granuloso, después a uno córneo, en que las células ya mueren y se convierten básicamente en la capa externa, ¿ya?, que es una capa muy queratinizada, ¿ya? Donde la queratina es una proteína que está normalmente en el interior de las células y que forma parte del citoesqueleto. ¿Ya? El virus aprovecha este mismo proceso, ¿ya?, infecta la célula de abajo, o sea, la célula que prolifera, ¿ya?, replica su genoma, hace que crezcan los virus, los viriones, son los virus individuales, ¿ya? Y cuando está afuera, o sea, cuando está en la última etapa, recién ahí el virus está listo para ser liberado.
¿ya? Y casualmente estas células se van saliendo porque se descaman, porque están muertas. Entonces el virus es súper feliz aquí, porque demora todo este tiempo desde que llega acá abajo hasta acá arriba y siempre se va regenerando acá abajo. ¿Ya? Ahora, de repente el epitelio se divide más lento de lo que al virus le gustaría, por así decirlo, ¿ya? Y hace entonces que se induzca la replicación y la proliferación celular. Entonces esto se produce más y genera una verruga. ¿Ya? La verruga es básicamente un porotito, ¿ya? Que sale, bueno, dependiendo de dónde esté, pero en general en la piel, ¿ya? Y que está constituido básicamente por uno de estos epitelios, que es donde replica más el virus, que es el espinoso. ¿Ya? Entonces, por eso es que se hace como un porotito. O sea, las células se están dividiendo más rápido ahí. Pero como, así como se dividen más rápido, también se rompen más rápido. Entonces, eventualmente llega a un equilibrio. Sin embargo, existen algunas cepas de papiloma que pueden producir inmortalización de la célula. ¿Ya? Es decir, que la célula no solo se divida más rápido, sino que lo haga sin control en absoluto. Y eso puede generar un tumor. ¿Ya? En este caso, entonces, lo que usted tendría es que se infecta primero por el virus papiloma humano, ¿ya? Y se induce entonces la proliferación sin control. ¿Ya? Al principio va a haber virus, pero eventualmente este virus se va a integrar en el cromosoma de las células. ¿Ya? Y se integra en el cromosoma de las células cuando están las células arriba, no en las células de abajo. Porque acuérdense que les dije recién que la replicación ocurre en la parte superior del epitelio, en el epitelio escamoso. ¿Ya? Entonces, si se integra el virus, que normalmente tiene un genoma circular, ¿ya? Se integra en los cromosomas lineales de los seres humanos, se inactiva uno de los genes. ¿Ya? El hecho de que se integre, se corta el virus para poderse meter al cromosoma, entonces uno de los genes se inactiva. Y este gen es un regulador transcripcional, ¿ya? Que controla la expresión de las proteínas del virus. Entonces, sin este control, se sobreestimula la proliferación celular. Entonces, cuando se sobreestimula la proliferación celular, eso ya empieza a generar un tumor que puede infiltrarse, es decir, que se puede meter hacia otros lados. ¿Ya? Y entonces, esa es la primera mutación, la que lleva a el aumento del número celular y de ahí empiezan a pasar todas las otras mutaciones. ¿Ya? Ojo que esto es una casualidad que al virus no le sirve, porque cuando la célula empieza a hacer eso, deja de producirse el virus, porque no está el regulador que hace que se produzcan las proteínas virales. Entonces, cuando se genera el tumor, el virus ya ni siquiera está ahí como virus, está inserto en el cromosoma, pero no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, no es una estrategia que el virus tenga, es una casualidad. Ahora, el papiloma, como les decía, genera varios tipos de verrugas. Las verrugas más comunes son las verrugas plantares, ¿ya? O las verrugas que salen en otras partes de la piel, que normalmente a veces la gente le dice lunares de carne o varios nombres, ¿ya? Que son extremadamente habituales, normalmente llegan a un punto en que son eliminadas o permanecen eternamente en el mismo tamaño. ¿Ya? Llegan a un equilibrio. ¿Ya? Se generan también, en todo caso, algunos tumores que no se eliminan, ¿ya? Pero que no son tan peligrosos y que pueden ser removidos de manera relativamente fácil. ¿Ya? Por ejemplo, este es un papiloma oral. ¿Ya? Cada tipo de verruga se asocia a un cierto grupo de cepas de VPH, ¿ya? De virus papiloma humano.
Los papilomas orales, por ejemplo, se asocian a las cepas 6 y 11, y eventualmente a las 12 y a las 16. Pero, por supuesto, la patología más compleja que puede darse por asociación al papiloma es las verrugas anogenitales que pueden evolucionar a cáncer. ¿Ya? Y resulta que tenemos un tipo de verruga que se llama el condiloma acuminado, que es el mismo tipo de virus que produce el papiloma laringio y papiloma oral. ¿Ya? Por supuesto, se contrae por contacto oral, eh, oral genital o oral anal. ¿Ya? Y hay un par de cepas que pueden generar el conocido cáncer cervicouterino. ¿Ya? Todas estas otras verrugas pueden ser molestas, complejas, relativamente peligrosas, pero ninguna lleva a cáncer. ¿Ya? Estas cepas siempre llevan a cáncer. ¿Ya? Y se ve, digamos, esto es el cervix, ya es la unión, bueno, la separación en realidad entre el útero, al útero se entra por este espacio, ¿ya? Entre el útero y la vagina. ¿Ya? Las paredes de la vagina están alrededor de esto, hacia afuera, no sé cómo explicárselo, hacia fuera de la pantalla, por así decirlo. En un cuello de útero normal, saben todas las celulitas bonitas, rosaditas. Si empezamos a tener problemas, aquí tenemos decoloración, se ve extraño. ¿Ya? Si esto avanza, empieza a generar entonces displasia, que es la displasia referida a la carcinogénesis. La displasia es células que no son de este tipo, ¿ya? Del tipo que deberían haber acá, ¿ya? Que están acá. O sea, hay células que no corresponden al tipo celular del cervix normal. ¿Ya? Empezamos entonces de displasia moderada, que es nivel 2, a displasia severa, que ya es nivel 3, y eventualmente a un cáncer invasor que ya empieza a destruir básicamente los órganos. Y acá ya es un problema terrible. La idea es encontrar la infección en esta etapa, en la displasia leve. ¿Ya? Y para eso es esencial que la gente se haga un PAP, ¿ya? O vacunar a las niñas antes de que empiecen su actividad sexual contra las cepas más comunes, que son las 16 y la 18. Y eso se está haciendo actualmente. ¿Ya? Ahora, para cada característica que presenta el cáncer, tenemos blancos terapéuticos definidos, o sea, tenemos una manera en que podemos atacarlo. ¿Ya? Por ejemplo, para la señalización proliferativa sostenida, tenemos una inhibición de los receptores de los factores de crecimiento para evadir la supresión de crecimiento, los EP53. Ya tenemos inhibidores de ciclinas dependientes de quinasas, que son las cosas que activan el ciclo celular. ¿Ya? Para evitar la destrucción inmune, hay anticuerpos que se pueden utilizar que reconozcan la célula tumoral, y el mismo anticuerpo incluyen, bueno, todos los anticuerpos incluyen una parte que activa el sistema inmune. ¿Ya? Para la inmortalidad replicativa hay inhibidores de la telomerasa. Acuérdense que la inmortalidad replicativa tiene que ver con que la actividad telomerasa aumenta para así poder llevar el paso de la división celular aumentada. ¿Ya? Para inhibir el tipo de inflamación que ayudan al tumor, tenemos antiinflamatorios específicos. Para invadir la metástasis, tenemos inhibidores de factores de crecimiento. ¿Ya? Lo mismo para evitar la angiogénesis. ¿Ya? Tenemos también algunos inhibidores de la replicación,
¿ya? Para que disminuyamos la inestabilidad genómica. Si interrumpimos la replicación, ¿ya? No va a haber tantas mutaciones, ¿ya? También veremos cómo generar apoptosis, ¿ya? Y cómo tratar de evitar la desregulación energética, el problema de la energía celular. Ahora, existen todos los blancos terapéuticos y existe cómo hacer algo. El problema principal es hacer llegar el medicamento única y exclusivamente a las células tumorales. Porque, por ejemplo, los inhibidores de crecimiento inhiben el crecimiento de cualquier célula. Y a veces usted necesita que las células existan. ¿Ya? Esa es una de las razones por la que la gente en quimioterapia o en radioterapia pierde, por ejemplo, el cabello. ¿Ya? Porque resulta que el cabello se está creciendo continuamente. ¿Ya? Y cuando la gente recibe quimioterapia o radioterapia, lo que se hace es que se causa daño celular, daño en el ADN. ¿Ya? Y el punto es que el daño en el ADN, en las células normales, es reparado, pero las células tumorales no tienen reparación de daño al ADN. Entonces la idea es echarlas a perder más rápido, ¿ya? Y por lo tanto que no puedan funcionar porque se echaron a perder. El problema es que al mismo tiempo matamos todas las células que se están replicando rápido, ¿ya? Que normalmente son las células del pelo. Ahora, entre quedar pelado y no morirse, digamos que igual no es una decisión demasiado complicada. Pues bien, resulta que hay una clasificación de distintos factores que pueden producir el cáncer. Está clasificado en 5 grupos, un grupo tiene A y B. ¿Ya? Esto es la clasificación del IARC, que es el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ¿ya? Y se clasifica en el carcinógeno tipo 1, tipo 2A, 2B, 3 o 4, ¿ya? Donde el 1 es lo más terrible, o sea, esto es seguro que causa cáncer e incluye cosas, por ejemplo, como la radiación solar, ¿ya? O el fumar, ¿ya? Y el 2A y el 2B son los que tal vez causan cáncer, pero no sabemos, no estamos seguros, ¿ya? Tenemos evidencia limitada. ¿Ya? El A es para, hay evidencia en animales, y el B no hay evidencia, pero parece que igual podría ser. ¿Ya? El 3 es, no tenemos, parece que no causa ninguna cosa, pero no estamos seguros, así que mejor dejémoslo ahí. Y el 4 es, no, esta cuestión no hace nada. De hecho, tan pocas cosas que hay una. Hay una sola sustancia en este grupo, así que este grupo básicamente no existe. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las cosas que causan, que probablemente causan, que tal vez causen y que no deberían causar. Las cosas evidentemente causan cáncer. El tabaco, por ejemplo, algunos virus, como el VPH, la infección con hepatitis B o C, que siempre llevan a cáncer, la exposición a luz solar, los rayos gamma, los rayos X, etcétera. ¿Ya? Ojo que estos no causan cáncer en cualquier cosa. Por ejemplo, dice aquí, píldora anticonceptiva. ¿Ya? ¿Está asociada con cáncer? Sí, ¿ya? Pero en mujeres que la empezaron a tomar muy jóvenes, onda, no sé, 14, 15 años, se ha asociado con cáncer de mama a los 40. ¿Ya? Para mujeres que la empezaron a tomar, no sé, a los 20, 25 años, la asociación es muy baja, es casi inexistente. Pero en las otras sí. Entonces está clasificado como esto causa cáncer. No le dé pastillas anticonceptivas a su hija de 15 años. Si su hija de 15 años eh, quiere experimentar con su sexualidad, cómprele condones. Esa es básicamente la idea. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, usted puede después ver acá, hacer pausa y mirar. Tenemos distintas cosas que probablemente causen cáncer, como la carne roja, no, ¿ya? O las estufas de carbón, o trabajar de peluquero, ¿ya? Por una serie de las distintas tinturas y químicos que trabajan los peluqueros, pueden producir cáncer. Hay varios que son trabajar como aquí dice trabajar de peluquero, ¿ya?
Y eso, por ejemplo, la cafeína no produce cáncer, ¿ya? El paracetamol tampoco, los campos magnéticos tampoco, té tampoco. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene para mirar. Síntesis entonces de esta clase. En Chile hemos observado un aumento de la tasa de muerte por cáncer, que está acercándose a la principal causa de muerte, que es la de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Y es previsible entonces que en algunos años más el cáncer sea más importante que las enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? El cáncer se produce básicamente por fallos en los puntos de control del ciclo celular, principalmente en el primer punto, ¿ya? Y por mecanismos que evitan la muerte celular programada. Este conjunto de enfermedades progresa en varias etapas que se caracterizan por distintos eventos. Al principio tenemos mutación y supresión de P53, tenemos proliferación producto de factores de crecimiento al inicio también, después seguido de vascularización y de diseminación que puede llevar a metástasis. Hay virus, además, que pueden causar inmortalización de las células y llevar al cáncer, como el de hepatitis C o el VPH, ¿ya? El papiloma. Y si bien existen varios blancos terapéuticos para tratar el padecimiento del cáncer, todavía no podemos hacer que lleguen exclusivamente a las células tumorales y sin causar algún efecto secundario indeseado. Porque de hecho ese es el principal problema que tenemos para el cáncer, que los efectos secundarios pueden ser peores. ¿Ya? Y existe una cierta clasificación de las sustancias cancerígenas dependiendo su peligrosidad. Muchas gracias por ver esta clase y espero que hayan entendido. Que les vaya muy bien. Hasta luego.